Y si te dijera que en Puebla hay lugares que puedes buscar en Google Maps, que aparecen con nombre y coordenadas, que están ahí mismo en el mapa, pero a los que nadie te va a dejar entrar. Sí, ya sé. Suena a esos videos de misterio con música de suspenso donde el tipo habla en voz baja y al final resulta que el lugar prohibido es un parque cerrado los lunes. Te están vendiendo dramatismo barato, ¿no? Pues no. Resulta que Puebla, la ciudad que te venden como la más angelical de México, la de la Talavera, los chiles en nogada y las iglesias de colores, tiene un mapa paralelo. Uno que el turismo no enseña, que los folletos no mencionan y que las autoridades prefieren que no conozcas demasiado. Soy el viejo viajero y hoy vamos a trazar ese mapa. 10 lugares en Puebla donde el acceso está prohibido, restringido, o donde entrar sin saber lo que hay es una decisión que puede salirte muy cara. Y te lo voy a decir con nombres, apellidos y los datos reales que existen. Porque Puebla no es solo catedral y mole. Puebla tiene lagunas que se han tragado a 7 personas en 3 años y siguen abiertas al turismo. Tiene kilómetros de túneles bajo el centro histórico que llevan sellados desde el siglo XIX y que nadie ha terminado de explorar. Tiene una zona militar en plena ciudad donde el civil de a pie simplemente no existe. Tiene una ciudad prehispánica del tamaño de 12 kilómetros cuadrados donde el 90% está cerrado y sin excavar. Y tiene zonas donde el crimen organizado decidió que las carreteras son suyas, especialmente de noche. Esto no es para el turista de fin de semana que viene a tomarse la foto en el Zócalo. Esto es para la gente que quiere entender Puebla de verdad. Los que ya vivieron, los que ya vieron, y los que no se conforman con la versión bonita de las cosas. Si llegas al final, te voy a mostrar cuál es el lugar de esta lista que más me parece que las autoridades deberían explicarle a la gente y nunca lo hacen. Así que dale like, suscríbete aunque sea de compromiso, y vámonos. Vamos a empezar con algo que a mí me parece de los casos más llamativos de esta lista, precisamente porque no se trata de un lugar abandonado ni de una zona militar ni de nada que tenga aspecto de peligroso. Todo lo contrario. Estamos hablando de 2 lagunas que salen en todas las guías turísticas de Puebla, que tienen miles de fotos en internet, que aparecen recomendadas como destinos de fin de semana, y que entre las 2 se han cobrado la vida de 7 personas entre 2021 y 2024. 7. Y 3 de ellas eran menores de edad. 1. Laguna de Alchichica, Tepeyahualco. La laguna de Alchichica está en el municipio de Tepeyahualco, en el oriente del estado, a unos 140 kilómetros de la capital por la carretera federal México-Veracruz. Llegas, la ves, y entiendes inmediatamente por qué la llaman el Mar de Puebla. Es un cráter volcánico lleno de agua que tiene 2 kilómetros de diámetro y entre 60 y 75 metros de profundidad según los datos de la Comisión Nacional del Agua. El color cambia según la temporada, azul profundo en invierno, verde esmeralda en verano. Es uno de esos lugares que te roban el aliento nada más verlos. Y ahí está el problema. Porque la gente llega, ve ese agua preciosa, y decide meterse. Y el agua de Alchichica no es agua normal. Tiene una concentración altísima de sal y magnesio que provoca calambres casi de inmediato. La temperatura es notablemente baja todo el año. Y alrededor de la laguna hay formaciones llamadas estromatolitos, que son estructuras microbianas milenarias que hacen que las orillas no sean accesibles de forma segura. La Conagua lleva años advirtiendo que no se debe nadar ahí. Las autoridades locales lo recomiendan con carteles. Y aún así, la gente entra. El caso más reciente que documentaron los medios fue en agosto de 2022, cuando una familia de 3 integrantes perdió la vida en la laguna en un solo día. El primero entró al agua, no pudo salir, el segundo entró a rescatarlo, tampoco pudo salir, y el tercero entró detrás. Los 3 fallecieron. Son el tipo de tragedias que se repiten porque el lugar se ve seguro, porque no hay bardas, porque no hay vigilancia permanente, y porque la belleza del sitio desactiva el sentido común de cualquiera. La laguna además tiene sus leyendas. Los pobladores de la zona llevan siglos contando la historia de una sirena de cabello plateado que enamora a los hombres y los atrae hacia el fondo. Lo interesante es que cuando le preguntas a alguien de la región por qué la leyenda habla específicamente de hombres, la respuesta tiene lógica. Históricamente, son los hombres los que se meten a nadar sin pensarlo 2 veces mientras las mujeres observan desde la orilla.
La leyenda es, en el fondo, una advertencia de siglos empaquetada en formato de cuento. Hoy la laguna sigue abierta. Puedes ir, caminar alrededor, tomar fotos, subir en lancha. Lo que no puedes hacer, o no deberías hacer, es meterte al agua. Ese es el lugar prohibido real de Alchichica. No la laguna entera. Solo ese 1,5 metros donde termina la tierra firme y empieza el agua que se ha tragado a varios turistas y no ha devuelto a todos. 2. Laguna de Aljojuca, Aljojuca. A unos kilómetros de Alchichica, en el municipio del mismo nombre, está la laguna de Aljojuca. También es un cráter volcánico. También tiene un color que parece sacado de una postal. Y también tiene un historial de tragedias que contrasta brutalmente con su aspecto tranquilo. Aljojuca es más pequeña en diámetro que Alchichica, pero tiene alrededor de 400 metros de profundidad. 400 metros. Para que te des una idea, eso es más profundo que varios edificios de la Ciudad de México apilados uno encima del otro. Y esa profundidad tiene una consecuencia directa: cuando alguien se hunde en Aljojuca, las labores de rescate son extraordinariamente complicadas. Los buzos de Cruz Roja han tardado horas en localizar cuerpos en el fondo. El caso más reciente ocurrió en junio de 2024. 3 hermanos adolescentes, originarios de San Salvador el Seco, decidieron meterse a nadar. 2 de ellos, Rubén de 15 años y Carlos de 12, no lograron salir. Su hermana María, de 17 años, fue rescatada por un turista que estaba cerca. Las labores de búsqueda de los cuerpos se extendieron hasta la noche. Lo que hace especialmente incómodo el caso de Aljojuca es que tampoco hay una prohibición formal con infraestructura real que la respalde. Hay señalamientos, hay recomendaciones, pero no hay bardas, no hay vigilancia constante, no hay salvavidas. El lugar está abierto, es gratuito, y llega gente todos los fines de semana. La laguna tiene leyendas de estar embrujada, de que el agua no tiene fondo, de que hay fuerzas que jalan hacia abajo. Y aunque uno puede sonreírle a esas historias, la realidad documentada es que esa agua ha sido muy difícil de abandonar para varios visitantes que decidieron ignorar las advertencias. Lo que une a estas dos lagunas, además de su belleza y su peligro, es una pregunta que nadie en el gobierno estatal ha respondido con claridad: si están documentadas las muertes, si las autoridades saben que nadar ahí es un riesgo real, ¿por qué no hay una infraestructura de seguridad real? ¿Por qué siguen apareciendo como destinos turísticos recomendados sin una advertencia que sea imposible de ignorar? Esa pregunta no tiene respuesta oficial. Y mientras no la tenga, seguirá siendo el lugar más peligroso de Puebla que nadie te dice que es peligroso. Vamos con los lugares donde no es la naturaleza la que sella el acceso, sino el propio Estado mexicano. Hay una diferencia importante entre un lugar peligroso y un lugar prohibido. Los dos anteriores eran peligrosos. Los que vienen ahora son distintos. Son lugares donde el acceso está restringido por decisión institucional, por historia, por conveniencia política o por una combinación de las tres. Son lugares que existen, que están documentados, que en algunos casos están justo debajo de tus pies y caminas por el centro de Puebla, y a los que simplemente no puedes entrar porque alguien, en algún momento, decidió sellarlos. 3. Los túneles secretos no explorados bajo el centro histórico. Si alguna vez has visitado el centro histórico de Puebla y tomaste el recorrido por el Puente de Bubas o el pasaje histórico del 5 de Mayo, sabes que debajo de las calles hay túneles. Lo que probablemente no sabes es que esos túneles abiertos al público, que suman poco menos de 500 metros de recorrido, son apenas una fracción minúscula de lo que existe bajo la ciudad. Los estudios y exploraciones que comenzaron cuando se construyó el viaducto Zaragoza entre 2011 y 2012 revelaron que la red subterránea de Puebla podría extenderse por aproximadamente 10 kilómetros. 10 kilómetros de pasadizos construidos entre los siglos XVI y XVIII que conectaban conventos, iglesias, fortalezas, casonas de familias adineradas y puntos estratégicos militares. De esos 10 kilómetros, menos de medio kilómetro está abierto, iluminado y disponible para el público. El resto sigue sellado. ¿Por qué sellado? Las razones oficiales hablan de inestabilidad estructural, de riesgo de derrumbe, de la complejidad de rehabilitar espacios que llevan siglos sin mantenimiento. Y esas razones son reales y válidas. Pero también es cierto que nadie ha hecho un inventario completo de lo que hay adentro.
Los arqueólogos de Lina que han podido explorar algunas secciones han encontrado balas, ballestas de madera, cerámica prehispánica, restos de lo que parecen ser sistemas de conducción de agua del periodo virreinal. Y eso es solo en los tramos que han podido revisar. Lo que hay en el resto nadie lo sabe con certeza. Hay investigadores que llevan años pidiendo recursos para explorar sistemáticamente la red completa. Hay propuestas que se han presentado al ayuntamiento y que han quedado en el cajón. Mientras tanto, ahí abajo, bajo las calles donde los turistas comen chiles en nogada y se toman fotos con la catedral de fondo, hay casi 10 kilómetros de historia mexicana que nadie puede ver porque nadie ha decidido que vale la pena abrirlos. El puente de Bubas, el tramo que sí puedes visitar, está en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo esquina con 3 Oriente. Puedes entrar, caminar los 477 metros habilitados, ver las infografías, observar los objetos encontrados en las excavaciones. Es un recorrido que vale la pena. Pero cuando salgas, párate un momento en la banqueta y piensa que debajo de donde estás parado hay kilómetros de pasadizos que la ciudad construyó hace 400 años y que todavía no ha terminado de conocer. 5. La 25ª Zona Militar, Puebla Capital. Para entender lo que significa una zona militar en México hay que entender primero que no es solo un cuartel. No es un edificio con soldados adentro. Es una instalación autosuficiente que tiene cuarteles de alojamiento para tropa y oficiales, escuelas de entrenamiento, hospitales militares con servicios completos, almacenes de equipamiento y armamento, zonas de maniobras y toda la infraestructura necesaria para operar de forma completamente independiente del resto de la ciudad que la rodea. La 25ª Zona Militar de Puebla, con dirección registrada en la calle 5 de Mayo sin número en la colonia Ignacio Zaragoza, alberga entre otras unidades al 2º y 6º Regimiento Blindado de Reconocimiento, además del Hospital Militar Regional que atiende exclusivamente a personal castrense y sus familias. Es una instalación de tamaño considerable en plena zona urbana de una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Y el acceso está completamente vedado para cualquier persona que no tenga credencial militar o autorización expresa de la Secretaría de la Defensa Nacional. No hay excepciones. No hay día de puertas abiertas. No hay recorrido guiado. No hay forma legal de entrar si no eres parte de la institución o no tienes un asunto oficial que atender adentro, con papeles y todo. Ahora, ¿por qué incluir una zona militar en una lista de lugares prohibidos de Puebla? Eso es obvio, dirás. Las instalaciones militares son restringidas en todo el mundo. Y tienes razón. Pero lo que hace interesante el caso de la 25ª Zona Militar de Puebla no es que exista, sino dónde existe y lo que eso implica para la ciudad. Piénsalo un momento. Estamos hablando de una instalación militar de gran tamaño ubicada dentro del tejido urbano de una ciudad patrimonio de la humanidad. A unas cuantas calles del centro histórico, de los museos, de los restaurantes, de toda la maquinaria turística que genera ingresos para Puebla. Y los poblanos que viven alrededor de esa zona la tienen tan normalizada que la mayoría ni siquiera piensa en lo que hay detrás de esas bardas. Lo que sí se sabe, porque es información pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, es que la zona tiene hospitales con capacidad real de atención médica, que tiene escuelas de formación militar activas, y que los regimientos blindados que ahí operan son unidades de reconocimiento, es decir, unidades especializadas en movilidad y respuesta rápida. No es una instalación de ceremonia ni de escritorio. Lo que no se sabe, porque no hay forma de saberlo desde afuera, es el estado real de las instalaciones, la capacidad operativa actual, los programas de entrenamiento en curso, ni ningún otro detalle que la Sedena no haya decidido hacer público. Y la Sedena en México no tiene precisamente una tradición de transparencia voluntaria. Hay algo más que vale la pena mencionar. En varias ciudades de México las zonas militares han generado tensiones urbanas a lo largo de los años. Conflictos por el uso del suelo, quejas de vecinos por ruido de maniobras nocturnas, discusiones sobre si tiene sentido mantener instalaciones de ese tamaño dentro de zonas urbanas densamente pobladas cuando existen terrenos disponibles en las afueras. En Puebla esa discusión prácticamente no existe en el espacio público. La zona militar está ahí, lleva décadas ahí, y la ciudad creció alrededor de ella con la misma naturalidad con que creció alrededor de cualquier otro obstáculo urbano. El resultado es que hoy tienes, en plena Puebla, un territorio considerable al que ningún civil puede acceder, que no aparece en ningún recorrido turístico,
que no genera ninguna información pública relevante, y que la mayoría de los visitantes de la ciudad ni siquiera saben que existe. Es el lugar prohibido más visible de Puebla. Está ahí, a plena luz del día, con bardas y todo. Y precisamente por eso nadie le presta atención. Seguimos. Los dos lugares que vienen ahora son distintos a todo lo anterior porque combinan algo que ya vimos en las lagunas, el peligro natural, con algo que no habíamos visto todavía, la ausencia casi total de regulación y la presencia muy activa de la leyenda como única advertencia disponible. Lo que voy a describir ahora son dos lugares que técnicamente puedes visitar. No hay soldado en la entrada, no hay candado, no hay letrero oficial que diga acceso restringido. Pero son lugares donde la ausencia de regulación real es precisamente el problema. Donde la única advertencia disponible durante siglos fue una leyenda. Y donde esa leyenda, resulta, tenía más base en la realidad de lo que cualquiera hubiera esperado. 6. Las Grutas Chibostoc, Cuetzalan. Cuetzalan del Progreso es uno de los pueblos mágicos más conocidos de la Sierra Norte de Puebla. Niebla permanente, calles empedradas, mercado indígena los domingos, café de altura, cascadas en los alrededores. Es el tipo de lugar que aparece en todas las listas de destinos imperdibles del estado y que efectivamente merece estar ahí. Pero a 12 minutos en coche del centro de Cuetzalan, en la comunidad de San Andrés Tzicuilan, hay un lugar que no aparece en esas listas con la misma frecuencia. Las Grutas Chibostoc, conocidas localmente como la Cueva del Diablo o Cueva de Amocuali, que en náhuatl significa precisamente eso, lo que no es bueno, lo que no conviene. Las grutas son una formación espeleológica real, con galerías, estalactitas, corrientes de agua subterránea y una profundidad que no está completamente documentada porque nadie ha hecho un levantamiento técnico completo del sistema. Y ahí está el primer problema, no hay un mapa oficial de lo que hay adentro. No hay señalización interna. No hay iluminación instalada. No hay guías certificados obligatorios para entrar. La leyenda local dice que el espíritu de quien entra puede quedarse atrapado adentro si no pronuncia las palabras correctas al salir. Específicamente, los pobladores de San Andrés Tzicuilan dicen que hay que decir en voz alta "ya vámonos" antes de abandonar la cueva, para asegurarse de que el espíritu acompaña al cuerpo hacia afuera y no se queda vagando en las galerías. Es el tipo de leyenda que uno escucha con una sonrisa condescendiente hasta que empieza a pensar en la función práctica que ese tipo de historias han cumplido históricamente en comunidades que no tenían otra forma de advertir sobre peligros reales. Porque la realidad práctica de las Grutas Chibostoc es que son un sistema de cuevas sin exploración técnica completa, sin iluminación, sin señalización, con corrientes de agua de comportamiento impredecible en temporada de lluvias y con una profundidad desconocida. El riesgo de desorientarse adentro es real. El riesgo de que una corriente de agua suba de nivel durante una lluvia intensa también es real. Y sin embargo, el lugar no tiene ningún mecanismo formal de control de acceso. Puedes llegar, preguntar en la comunidad, conseguir que alguien te lleve y entrar. Y eso, en ausencia de regulación, es exactamente lo que hace que este lugar califique para este mapa. No porque haya una prohibición oficial que te impida entrar, sino porque debería haberla, o al menos debería haber una infraestructura mínima de seguridad, y no la hay. La cueva existe, está en el municipio de Cuetzalan, y la comunidad de San Andrés Tzicuilan lleva siglos advirtiéndote a su manera. Si decides ir, hazlo con guía local de confianza, con equipo de iluminación propio, y con mucho respeto por lo que no conoces. 7. Laguna San Luis Atezcac. A unos 15 minutos de la laguna de Alchichica, en un pueblo muy pequeño llamado San Luis Atezcac entre los municipios de Tepeyahualco y las estribaciones del Cofre de Perote, está una de las lagunas menos conocidas y más particulares del estado. Atezcac viene del náhuatl y significa "en las aguas escarpadas". El nombre es una descripción técnica perfecta. A diferencia de Alchichica, que tiene orillas relativamente accesibles para caminar, Atezcac es un cráter volcánico con paredes inclinadas de manera pronunciada. Para llegar al nivel del agua hay que bajar por una pendiente considerable, lo cual significa que para salir hay que subir esa misma pendiente, mojado, posiblemente agotado, sin infraestructura de apoyo de ningún tipo. El color del agua es extraordinario. Verde azulado, con tonalidades que cambian según la hora del día y la temporada.
Las montañas que la rodean, incluyendo la silueta del Cofre de Perote y en días claros el Pico de Orizaba, hacen que el paisaje sea de los más impactantes del oriente poblano. Es el tipo de lugar que, si lo ves en una fotografía, quieres ir inmediatamente. Y puedes ir. Eso es lo que lo hace problemático. Porque Atezcac no tiene entrada controlada, no tiene sanitarios, no tiene ninguna infraestructura turística, y no tiene absolutamente nadie que te advierta sobre las condiciones reales del agua ni sobre lo que implica bajar por esas paredes inclinadas. Es un destino contemplativo que se ha convertido en destino de aventura por la simple razón de que nadie estableció límites claros. La combinación de pendiente pronunciada, agua fría, ausencia de salvavidas y lejanía de cualquier servicio de emergencia hace que Atezcac sea uno de esos lugares donde un accidente menor puede convertirse en un problema mayor en cuestión de minutos. No hay registro público de incidentes graves en Atezcac como los hay en Alchichica y Aljojuca, pero eso puede deberse tanto a que efectivamente es más seguro como a que recibe muchos menos visitantes y los incidentes menores simplemente no se documentan. Lo que une a estas dos últimas entradas, las grutas y la laguna, es la misma pregunta que ya apareció con Alchichica y Aljojuca. ¿Dónde está el Estado cuando se trata de regular el acceso a lugares naturales con riesgo documentado o potencial? La respuesta, en Puebla como en buena parte del país, es que el Estado aparece después de la tragedia, no antes. Aparece a levantar el acta, no a poner la barda. Seguimos con algo completamente distinto. Un lugar que no es peligroso en el sentido que hemos manejado hasta ahora, sino prohibido en un sentido diferente. El 90% de lo que hay ahí simplemente no está disponible para ningún ser humano vivo en este momento, y la razón tiene que ver con recursos, burocracia, y las dimensiones absurdas de lo que se descubrió ahí. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene una lógica de prohibición que se entiende relativamente fácil. Las lagunas matan porque el agua es peligrosa. Los túneles están sellados porque son inestables. La zona militar está cerrada porque es militar. Las grutas no tienen regulación porque el Estado no llegó a tiempo. Pero el siguiente lugar tiene una lógica diferente, más tranquila y en cierto sentido más frustrante, porque no está cerrado por peligro ni por secreto de Estado. Está cerrado, en su mayor parte, simplemente porque es demasiado grande para que alguien haya podido ocuparse de él completamente. 8. Cantona, Tepeyagualco. Cantona está en el municipio de Tepeyagualco, en el oriente de Puebla, a unos 180 kilómetros de la capital del estado. Para llegar tomas la carretera que va de Tepeyagualco hacia Chonacatlán y a unos 7 kilómetros encuentras el acceso. El paisaje que rodea el sitio es semidesértico, con matorrales y cactáceas, y el contraste entre esa aridez y las estructuras de piedra que emergen del terreno es uno de los más impactantes que puedes ver en cualquier zona arqueológica de México. Cantona fue una de las ciudades más grandes e importantes de Mesoamérica entre los años 600 y 1000 después de Cristo. En su momento de mayor esplendor tuvo una población estimada de entre 60.000 y 90.000 habitantes, lo que la convertía en una de las urbes más densamente pobladas del mundo en esa época. Controlaba las rutas comerciales entre el Altiplano Central y el Golfo de México, tenía acceso a yacimientos de obsidiana que eran un recurso estratégico fundamental, y desarrolló una arquitectura urbana con características que no se encuentran en ningún otro sitio mesoamericano. ¿Cuáles características? Aproximadamente 4.000 calles interconectadas pavimentadas con piedra, sin espacios abiertos amplios entre ellas. Un sistema urbano completamente distinto al de Teotihuacán o Monte Albán, más parecido a una ciudad moderna en términos de densidad y conectividad. Al menos 24 juegos de pelota identificados, lo que la convierte en el sitio arqueológico con más canchas de juego de pelota de toda Mesoamérica. Y una muralla perimetral que delimita un área de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. 12 kilómetros cuadrados. Para que tengas referencia, el centro histórico de la ciudad de Puebla, que está declarado Patrimonio de la Humanidad y que tardó siglos en construirse, tiene una extensión de alrededor de 7 kilómetros cuadrados. Cantona es más grande que el centro histórico de Puebla. Y fue construida hace más de 1000 años. Ahora viene la parte que da contexto a por qué Cantona está en esta lista.
De esos 12 kilómetros cuadrados, el INAH tiene habilitado para visita pública un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros que muestra las estructuras principales, la Acrópolis, algunos de los juegos de pelota, las calzadas centrales y el museo de sitio donde están los objetos encontrados en las excavaciones. Es un recorrido que toma entre 1 y 2 horas y que efectivamente vale la pena. Pero el 90% restante del sitio no está disponible. No porque esté en mal estado ni porque sea peligroso caminar por ahí, sino porque la mayor parte de las estructuras no ha sido excavada, consolidada ni preparada para recibir visitantes. Están ahí, visibles en algunos casos como montículos de tierra y piedra que emergen del terreno, pero sin intervención arqueológica formal que permita entender qué son exactamente ni en qué condiciones se encuentran. El INAH lleva décadas trabajando en Cantona con recursos limitados y equipos pequeños. Es un sitio que requeriría una inversión sostenida de años para poder abrir siquiera una fracción significativa al público. Y esa inversión no ha llegado, no llega, y según el presupuesto que el gobierno federal ha asignado al instituto en los últimos años, no parece que vaya a llegar pronto. Hay algo particularmente llamativo en la historia de Cantona que vale la pena mencionar. La ciudad fue abandonada de forma relativamente abrupta alrededor del año 1000 después de Cristo. Los arqueólogos no tienen una explicación completamente satisfactoria de por qué una ciudad de ese tamaño, con esa infraestructura y esa posición estratégica, dejó de funcionar en un periodo relativamente corto. Hay teorías sobre cambios climáticos, sobre conflictos con otros centros de poder, sobre el agotamiento de los recursos de obsidiana. Pero ninguna explica completamente la escala del abandono. Lo que sí se sabe es que los últimos habitantes de Cantona, antes de irse, realizaron algo que los arqueólogos describen como un cierre ritual del sitio. Incineraron objetos ceremoniales, sellaron accesos, realizaron lo que parecen ser ceremonias de despedida de los espacios que habían ocupado durante siglos. Como si la ciudad misma hubiera decidido cerrarse antes de que llegaran los extraños. Hay algo poético en eso. Una ciudad que se selló a sí misma hace 1000 años y que hoy sigue en gran parte sellada, esta vez por falta de presupuesto gubernamental. El resultado es el mismo, el 90% de Cantona no puedes verlo. No porque no exista, sino porque nadie ha tenido todavía el tiempo, el dinero o la voluntad de abrirlo. Cantona recibe visitantes de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada cuesta 70 pesos. Y si vas, te recomiendo que cuando termines el recorrido oficial te quedes un momento en el mirador y mires hacia el horizonte, hacia todas esas hectáreas de montículos y estructuras que nadie ha tocado todavía. Ahí está la ciudad real. La que sigue esperando. Vamos con los dos últimos lugares. Y estos son diferentes a todo lo anterior porque el factor que los hace prohibidos no es la naturaleza, no es el Estado, no es la historia. Es algo más contemporáneo y más incómodo de nombrar. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene algo en común, el peligro o la restricción tiene una fuente identificable y en cierta medida comprensible. La naturaleza, la historia, el Estado. Lo que voy a describir ahora es diferente porque la fuente de la restricción no tiene oficina, no tiene presupuesto público y no da conferencias de prensa. Pero es igual de real, y en términos prácticos, igual de efectiva para impedir que la gente circule libremente por ciertas zonas de Puebla. 9. El Triángulo Rojo, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco y Acajete. El término Triángulo Rojo apareció en el vocabulario periodístico poblano entre 2014 y 2017, cuando un conjunto de municipios ubicados en el centro oriente del estado concentraron el mayor número de tomas clandestinas a ductos de petróleos mexicanos en todo el país. No en todo Puebla. En todo el país. Tepeaca llegó a registrar 157 puntos de extracción ilegal de combustible en un solo año, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese número convirtió al municipio en el primero a nivel nacional en ese rubro, por encima de cualquier otro municipio de cualquier otro estado de México. La región que compone el Triángulo Rojo incluye los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, atravesados por vías estratégicas como la carretera Amozoc-Perote y el Arco Norte. Esa posición geográfica, justo en el cruce de rutas que conectan la Ciudad de México con Veracruz y con el sureste del país, es precisamente lo que convirtió a la zona en un corredor de alto valor para los grupos delictivos.
lo que comenzó como robo de combustible evolucionó. Cuando el gobierno reforzó la vigilancia de los ductos de Pemex y redujo las oportunidades de extracción ilegal, las organizaciones que operaban en la zona no desaparecieron. Diversificaron. El robo a transporte de carga, la extorsión a negocios locales, el cobro de cuotas a comerciantes y agricultores, y en los casos más graves los secuestros y las desapariciones, se convirtieron en las actividades predominantes. Entre 2021 y 2025 el robo a transporte creció en promedio 300% en municipios como Esperanza, Palmar de Bravo y Chalchicomula de Sesma. En Palmar de Bravo específicamente, las denuncias por asalto a unidades de carga pasaron de 14 de enero de 2021 a 80 en 2025, un incremento del 471%. La zona además captó la atención de organizaciones de mayor escala. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha buscado ampliar su influencia en el corredor, lo que ha generado tensiones adicionales entre grupos locales y estructuras externas con más recursos y mayor capacidad operativa. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos para alguien que quiera transitar por esa zona? Significa que los transportistas que mueven carga por esas carreteras tienen protocolos internos muy claros. No detenerse en lugares solitarios, no transitar de noche si puede evitarse, mantener comunicación constante con las bases de sus empresas y en algunos casos coordinar caravanas con otros vehículos. No son protocolos escritos en ningún reglamento oficial. Son acuerdos prácticos que surgieron de la experiencia acumulada de años de incidentes. La propia Cruz Roja Puebla llegó a anunciar en un momento que suspendería servicios en municipios del Triángulo Rojo por el riesgo que representaba para sus paramédicos operar en esa zona. Eso no es un dato menor. Cuando una institución humanitaria evalúa que sus operadores corren riesgo al prestar servicios en un área determinada, esa área tiene un problema de seguridad que va más allá de lo ordinario. El mapa de riesgos 2025 del Consejo Estatal de Seguridad de Puebla no incluyó al Triángulo Rojo entre las zonas críticas formales. Pero los transportistas que transitan por ahí todos los días tienen una opinión diferente sobre esa clasificación. 10. Las carreteras nocturnas, la autopista México-Puebla-Veracruz de noche. El 10º lugar de este mapa no es un punto fijo en el territorio. Es una condición temporal que convierte una infraestructura pública en una zona de riesgo real dependiendo de la hora del día. La autopista que conecta la Ciudad de México con Puebla y de ahí con Veracruz es una de las vías de comunicación más importantes del país. Por ahí circula una fracción considerable del comercio entre el centro y el oriente de México. Es una autopista moderna, con casetas, con iluminación en los tramos urbanos, con señalización adecuada. De día es una carretera normal. De noche es una historia diferente. Los tramos que atraviesan la zona de influencia del Triángulo Rojo, particularmente entre Amozoc y los municipios del Corredor Oriente, concentran una proporción significativa de los incidentes de robo a transporte que se registran en el estado. Los bloqueos carreteros, que consisten en detener el tráfico mediante obstáculos en la carretera para asaltar a los conductores detenidos, han sido una táctica recurrente en esa zona durante varios años. Las desapariciones de transportistas en tramos específicos de esa autopista han generado movilizaciones y protestas de organizaciones del sector en más de una ocasión. No hay un decreto oficial que prohíba circular por esa autopista de noche. No existe ningún reglamento que diga que ese tramo es zona de riesgo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero existe algo que en términos prácticos funciona igual que una prohibición. El conocimiento acumulado de quienes transitan esa vía regularmente, transmitido de conductor a conductor, de empresa a empresa, que establece con bastante claridad que hay tramos de esa carretera donde la decisión más prudente después de cierta hora es simplemente no estar. Es el tipo de prohibición que no aparece en ningún boletín oficial. Que no tiene letrero ni caseta ni soldado en la entrada. Pero que existe con la misma firmeza que cualquiera de las restricciones formales que vimos anteriormente. Y que en algunos casos ha costado más caro ignorarla. Ahí termina el mapa. 10 lugares en Puebla donde el acceso está prohibido, restringido, o donde entrar sin saber lo que hay puede salirte muy caro. Algunos por la naturaleza, algunos por el Estado, algunos por la historia, y algunos por razones que ninguna autoridad quiere poner por escrito pero que todo el mundo que vive ahí conoce perfectamente. Entonces ahí lo tienes. El mapa prohibido de Puebla. 10 lugares que existen, que están en el territorio,
y que por una razón u otra no puedes visitar, no deberías visitar, o donde entrar sin información es una decisión que puede tener consecuencias muy serias. Puebla no es solo catedral, Talavera y chiles en nogada. Puebla tiene capas. Tiene historia sellada bajo las banquetas, tiene naturaleza que no perdona la imprudencia, tiene infraestructura militar en medio de la ciudad, tiene una ciudad prehispánica más grande que su propio centro histórico que nadie ha terminado de abrir, y tiene zonas donde las reglas las ponen actores que no tienen ninguna obligación de explicarte nada. Eso no la hace peor. La hace más interesante. Y más real. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo la versión sin filtros de México. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 10 lugares te sorprendió más? ¿O conoces algún otro lugar en Puebla que debería estar en este mapa? Nos vemos en el siguiente video.